¿Cuántas veces has tenido problemas con tus controladores? ¿Cuántas veces tus controladores o drivers te han causado problemas en la computadora? ¿Cómo sabes si un controlador tiene problemas o está bien instalado? En el siguiente tutorial te lo voy a contar. Comunidad Tiflotec. Bienvenido al podcast para personas con alguna discapacidad visual. Comunidad Tiflotec. Tecnología accesible, entrevistas, análisis de productos y software, tutoriales. Esto y más lo descubrirás aquí en el podcast de Comunidad Tiflotec. Bienvenidos, con ustedes su anfitrión, Diego Solano. Hola, bienvenidos. Les saluda Diego Solano aquí para el canal de YouTube de Comunidad Tiflotec. Yo soy una persona con discapacidad visual y este es un canal para personas con alguna discapacidad visual, parcial o total. Un saludo a todos los seguidores de Comunidad Tiflotec, a todos los que dejan comentarios, dejan me gusta y hacen sugerencias. Sin ustedes nada de esto sería posible. Como ya se pudieron dar cuenta en la introducción de este video, hoy vamos a hablar sobre controladores, sobre los drivers. ¿Qué es un driver? ¿Qué es un controlador? El controlador es el programa o software que el hardware, la parte física de la computadora, necesita para que Windows sepa lo que ese hardware es y para lo que sirve. Ejemplo, una tarjeta de video, una tarjeta de audio, una tarjeta de Wi-Fi que se conecta o en un puerto USB o se conecta en alguna ranura PCI Express X16 o PCI X1 en computadoras de escritorio. No así en computadoras portátiles, las que se conectan de este tipo. En computadoras portátiles también tenemos hardware integrado en nuestra computadora portátil que necesita controladores o driver para poder funcionar. Bueno, creo que con esta explicación queda claro el tema de lo que es un controlador. Así, muy escuetamente, pueden buscar en internet más información para que detallen más el tema de los drivers o controladores. Los controladores son necesarios en Windows porque si no el hardware no funciona bien. Si no el micrófono no funciona bien, el audio no funciona bien, el Wi-Fi no funciona bien, la tarjeta de red física de internet no funciona bien, etc. Es importante. Un driver puede dar problemas, puede ser que un hardware no esté bien instalado y el driver no lo encuentra, no lo logra ver, por lo tanto Windows no lo puede poner a funcionar. También puede ser que el driver no quedó bien instalado y causa conflictos. También puede ser posible que haya que actualizar un driver y aquí en este tutorial se los voy a explicar brevemente. Recuerden que estos tutoriales son para las personas que son menos habilidosas o que tienen menos conocimientos. Esto no está hecho para el que más sabe, sino para el que más le cuesta. Bueno, creo que con esto ya detallé toda la información necesaria para que entremos al tutorial. Regreso en un segundo ya con el tutorial del administrador de dispositivos con los que podemos administrar y hacer varias tareas con los drivers. Ya regreso. Suscríbete, dale like y comparte. Estás en sintonía del podcast de Comunidad Tiflotec. Comunícate con nosotros. Escríbenos a comunidadtiflotec@gmail.com. Comunidad Tiflotec. Estamos ya aquí en el tutorial del administrador de dispositivos. Para actualizar, modificar o eliminar algún driver de Windows 10. Estoy utilizando Windows 10 en su última versión de 64 bits, el lector de pantalla JAWS en su versión 2021. Con la última versión del lector de pantalla NVDA también se puede sin ningún problema hacer esta tarea.
Y creo que es la forma más sencilla, más simple de modificar, actualizar o cambiar drivers de nuestro equipo o eliminarlos si tenemos algún conflicto. También podemos deshabilitar algún hardware que por alguna razón no nos esté funcionando, esté dañado parcialmente o sencillamente no tenemos el driver. Antes de empezar con la parte práctica de este tutorial, quiero contarles que visualmente el administrador de dispositivos nos indica con un icono y un color el estatus del driver en cuestión. ¿Cómo se los puedo explicar? Bueno, vamos a ver. Cuando un driver está bien instalado, se va a ver un icono o un símbolo como una V de color verde o como un check o una verificación de color verde indicando que el driver está ok, que está correcto. Cuando el driver tiene algún conflicto, o sea que el Windows reconoce que está el hardware y que está el driver instalado, va a aparecer un signo de pregunta en color amarillo, creo. Y cuando el driver no está instalado, va a aparecer una X roja, indicando que no hay driver. Cuando tenemos un conflicto en el driver, que aparece un signo de pregunta en amarillo, aclaro que lo estoy haciendo de memoria porque no me acuerdo bien si así son los colores o los gráficos, pero por ahí va el tema. Lo que tenemos que hacer es buscar una nueva versión del driver. Cuando está el driver con un conflicto, con un signo amarillo, buscar un nuevo driver. Cuando tenemos una X roja, significa que el driver no está instalado y hay que instalar el driver del hardware. Y Windows nos va a aparecer una categoría en el árbol que dice dispositivos desconocidos. Y en la categoría de dispositivos desconocidos, ahí van a estar todo ese hardware que no tiene driver instalados o que tienen algún conflicto por alguna razón. Entonces debemos solucionar eso desinstalando el dispositivo o desinstalando el driver. Con solo desinstalar el dispositivo ya cuando Windows se reinicie nos va a volver a instalar un driver, lo va a buscar desde Windows Update, entonces nos va a instalar un driver. Pero recuerden, pueden buscar el driver desde el fabricante. Por ejemplo, si tienen una Dell, bajan el driver de Bluetooth para ese modelo y marca y lo ejecutan como instalar un programa, y después van al administrador de dispositivos a ver si el Bluetooth quedó bien instalado. Vamos a ir al administrador de dispositivos con el comando Windows X. Windows X, menú de contexto. Se nos abre el segundo menú contextual y vamos a bajar hasta aplicaciones y opciones de visor de eventos, sistema, administrador de dispositivos. Presionamos Enter. Enter. Cerrando menús, administrador de dispositivos, presentación en árbol, administrador de dispositivos, 1 de 1. Y vamos a maximizar Windows flecha arriba. Windows flecha arriba. Y vamos a presionar una vez tabulador. Presentación en árbol, iOS 6.7 abierto, 19 elementos. Y tenemos la presentación en árbol. Y aquí nos movemos o nos desplazamos con ella flecha arriba, flecha abajo. Para abrir el árbol, flecha derecha. Para cerrar el árbol, flecha izquierda. Acuérdense que estas categorías tienen subcategorías, que es donde están los hardware, los drivers del hardware. Adaptadores de pantalla cerrado, 1 de 19. Tenemos adaptadores de pantalla, adaptadores de red cerrado, adaptadores de red, cámara cerrado, cámaras, colas de impresión cerrado, colas de impresión, controladoras alta barra tap y de cerrado. Tenemos todas estas categorías, pero vamos a irnos a la primera. Colas de cámara adaptadores de red, adaptadores de pantalla cerrado. Adaptadores de pantalla. Aquí están los drivers de la tarjeta de video. Esta sea integrada o dedicada. La integrada es una que viene incluida en nuestro equipo, generalmente en las portátiles. En las normales, en las de alto desempeño, viene una dedicada, a lo mejor. En mi caso, yo tengo una dedicada en mi computadora de escritorio. Lo abro. Adaptadores de pantalla abierto, 2 elementos. Tenemos dos drivers o dos hardware de video. Nivel 2. Freedom Scientific Accessibility Display Drive. Ese es el driver de el Freedom Scientific, el intersector de video o como le quieran llamar. NVIDIA GeForce GT 520. Ahí tenemos el driver
del hardware. Ahí tenemos el hardware, que es la tarjeta de video. Y aquí tenemos un driver que está instalado, por lo tanto, Windows reconoce que está la tarjeta de video. Si no estuviera reconocido, nos va a aparecer una categoría en este árbol que dice dispositivos no reconocidos. Y ahí nos va a aparecer, dentro de esta categoría nos van a aparecer los dispositivos de hardware que Windows no tiene los drivers y por lo tanto no sabe qué son. Espero que quede claro esto. Para ver qué podemos hacer con el driver o el hardware, presionamos tecla de aplicación. Menú de contexto, actualizar controlador. Actualizar controlador y tenemos dos opciones. Enter. Enter. Cerrando menús. Presentación en árbol. NVIDIA GeForce GT 520. 2 de 2. Actualizar controladores. NVIDIA GeForce GT 520. Buscar controladores automáticamente. Botón. Buscar automáticamente controladores. Botón. Si le damos barra espaciadora aquí, supuestamente voy a buscar driver desde internet. Solo que esto ya cambió a inicios del 2020. Microsoft lo cambió. Y ahora en el menú de configuraciones Windows y yéndonos a Windows Update, en las actualizaciones opcionales nos van a aparecer los drivers del hardware que Windows no ha reconocido o los drivers más actualizados que Windows tiene en su base de datos. Ejemplo, si yo tuviera un driver viejo para esta tarjeta de video, en las actualizaciones opcionales que está en el menú configuración, en Windows Update, en actualizaciones opcionales, ahí nos va a aparecer que hay un nuevo driver disponible para la tarjeta de video N-Vidia 520. Y desde ahí lo podemos instalar sin ningún problema. Si aquí presiono barra espaciadora, lo que va a hacer él es, supuestamente va a buscar en internet y nos va a decir que Windows ya encontró el driver o que tiene el driver más óptimo instalado, que no es necesario, etcétera. Presiono tabulador. Buscar controladores en mi equipo. Botón. Buscar controladores en el equipo. Botón. Lo que va a hacer esta opción es que nos va a abrir el explorador de archivos y le vamos a tener que dar una ruta, una carpeta donde previamente hayamos descargado un driver actualizado, ejemplo para esta tarjeta NVIDIA GT 520 desde la página de NVIDIA. Si yo hubiese descargado ese archivo, le puedo decir al explorador de archivos, le puedo decir la ruta de la carpeta, selecciono el archivo, le doy a aceptar, aceptar, aceptar y este administrador nos va a instalar el driver. Pero recuerden que cualquier driver, porque es un punto .exe, se puede instalar como un programa cualquiera. Solo nos paramos sobre la extensión setup.exe o driver.exe, tecla de aplicaciones, bajamos hasta ejecutar como administrador, enter y seguimos los pasos, siguiente, aceptar el contrato, lo que sea. Tabulo. Cancelar botón. Y aquí tenemos el botón cancelar y lo voy a presionar con barra espacio. espaciadora. Administrador de dispositivos, presentación en árbol, NVIDIA GeForce GT 520. Es una GeForce G520. Aplicaciones, otra vez. Menú de contexto, actualizar controlador. Ya esta la vimos, bajo. Deshabilitar dispositivo. Deshabilitar dispositivo. ¿Qué pasa si presiono aquí? Deshabilito el hardware de video y me quedo sin video. Que en nuestro caso no va a hacer, no nos va a causar mucho estrago, pero una persona vidente sí lo deja sin pantalla. Y si lo deshabilito, queda deshabilitado, ¿verdad? Para volverlo a habilitar, ejecutamos el mismo proceso para volverlo a habilitar. Bajo. Desinstalar dispositivo. Desinstalar dispositivo. Aquí se nos va a abrir un administrador que nos va a preguntar que si deseamos deshabilitarlo, taca. Y nos va a preguntar que si deseamos quitar el driver. Le decimos que sí, si tenemos un conflicto. Y seguimos los pasos. Esto es muy útil cuando tenemos un conflicto con un driver o un hardware no nos funciona. Y entonces queremos ver cómo desinstalamos un driver, un controlador del hardware. Un detalle, cuando reiniciamos el equipo, Windows va a volver a buscar, si estamos conectados a internet, va a buscar un driver desde Windows Update y nos va a sugerir o nos va a instalar un driver. Bajo. Buscar cambios de hardware. Buscar cambios de hardware. ¿Qué pasa aquí? En este le podemos decir a Windows que compruebe
si ha habido algún cambio en el hardware y en el driver, y que lo solucione si hay algún cambio, algún aspecto que está causando un conflicto con ese driver y con ese hardware. Si lo presiono ahí, se va a abrir un mensaje que dice buscando cambios de hardware, y si no pasó nada, ese driver, esa ventana se va a cerrar, y ya no pasó nada, significa que no había nada. Pero si, por lo tanto, ahí, por lo consiguiente, hay un problema, nos va a salir un asistente y tenemos que seguir los pasos indicados en el asistente. Bajo Propiedades, Enter. Cerrando menús, presentación en árbol, NVIDIA GeForce GT 520, 2 de 2. Aquí tenemos varias casillas, vean, varias pestañas. General pestaña. Tenemos la pestaña general. Controlador pestaña. Controlador. Detalles pestaña. NVIDIA GeForce. Eventos pestaña. 17. Eventos. Recursos pestaña. Recursos. Pero creo que las dos más importantes son eventos pestaña. Detalles pestaña. Controlador pestaña. Controlador. Tabulo. Detalles del controlador botón. Aquí podemos ver los detalles del controlador. ¿Qué es lo que nos va a decir? La ruta. Que nos va a indicar que está instalado en el disco local C, en archivos de programa, y nos va a decir la ruta exacta donde está instalado el driver. Si le doy barra espaciadora ahí. Tab. Actualizar controlador botón. Aquí podemos actualizar el controlador y se nos abre el asistente, que ya vimos. Deshabilitar dispositivo botón. Aquí podemos deshabilitarlo, que no funcione más. Desinstalar dispositivo botón. Aquí también lo podemos, lo que ya había explicado. Aceptar botón. Ahora, tabulo. Cancelar botón. Controlador pestaña. Detalles pestaña. NVIDIA. Ahora vamos a los detalles. Tabulo. Propiedad cuadro combinado. Descripción del dispositivo 1 de 98. Aquí tenemos, en esta casilla tenemos todas las opciones del controlador. Y vamos a ver dos ejemplos. Bajo, con flecha. Ruta de acceso. Identificador y capacidades. Estado 6 de código del problema 7 de 98. Configurar marcas o clase 9 de clase. Nombre de INF. Fecha del controlador 12 de 98. 23 de marzo de 2018. Aquí tenemos fecha del controlador y ahí nos dijo la fecha, pero le doy un tabulador. Listo, una presentación en lista. 23 de marzo de 2018. 1 de 1. 23 de marzo del 2018 es la última versión que tengo del controlador, la última fecha. Tabulo, Shift Tab, perdón, para devolverme una casilla. Propiedad cuadro combinado, fecha del Ahora bajo uno con la flecha. Versión del controlador, 13 de 90. Versión del controlador. Ahora tabulo. Listo, una presentación en lista, las 23 y 21.13.9135, 1 de 1. Aquí podemos ver la versión del software, del driver. Ven qué fácil. Y así con todas las demás opciones que tiene ahí, que eran 93. Ahí nos podemos ver, dar cuenta cuándo fue la última fecha de ese driver, cuál es la última versión del driver que tenemos, y la podemos comparar si existe un driver nuevo o conseguimos un driver nuevo. Tabulamos. Aceptar botón, las 23 y 21.13.9130. Y ahí le doy a aceptar. Espacio. Administrador de dispositivos, presentación en árbol, NVIDIA. Y como vieron, este tutorial no es complicado, es la mejor forma para poder administrar drivers que nos causan un conflicto. La mejor forma de comprobar si los drivers están bien instalados, si no tenemos algún problema. Recuerden que si tenemos drivers que no están instalados o tenemos conflictos, nos va a aparecer una categoría que no me aparece a mí, que es dispositivos desconocidos, y dentro de esta podemos tener dos opciones. O puede ser que aparezca, por ejemplo, Bluetooth, pero si aparece el nombre del Bluetooth y tiene un signo de pregunta en amarillo, significa que tiene un conflicto y algo pasa con el driver. Y podemos buscar un nuevo driver, ir a la página del fabricante y buscar el driver, descargarlo y lo instalamos, lo ejecutamos y lo instalamos. Después nos vamos a esta sección y vemos si todavía persiste el problema con el Bluetooth, o por lo consiguiente lo podemos desinstalar. Le damos desinstalar, seguimos el asistente, reiniciamos el equipo. Windows nos va a instalar un driver si tiene un driver disponible. Si no lo tiene, nos va a aparecer el Bluetooth en dispositivos desconocidos y nos va a aparecer con un nombre MP423S, yo que sé qué, algo así, porque Windows no es adivino y no va a saber de qué es el hardware. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es el Bluetooth, o qué es una tarjeta de sonido, o qué es un ratón, etc. Como ven, este tutorial pareciera que es complicado, pero no lo es. Es bastante sencillo y la mejor forma de darnos cuenta el estado de nuestro driver con nuestro hardware. Recuerden que un hardware necesita de un driver para poder identificarse en Windows, para que Windows sepa para qué sirve ese hardware.
Espero que les haya quedado claro. En un ratito regreso ya para despedirme. ¿Vieron qué sencillo y práctico? Nada complicado. Este procedimiento con el administrador de dispositivos lo pueden realizar en Windows 10, Windows 8 y Windows 7 sin ningún problema. La herramienta existe en todas las versiones de Windows. Es la forma más práctica y más sencilla que, según yo lo veo, tenemos para poder interactuar y resolver problemas con los drivers de nuestro hardware en nuestra computadora. No es la única forma, pero es la que yo considero más práctica. Los drivers podemos conseguirlos siempre en la página del fabricante bajo modelo y marca de nuestro equipo. Recuerden que eso es muy básico. ¿Existe otra forma de conseguir drivers? Sí, existe otra forma. Próximamente les voy a contar cómo, y ya he hecho algunos otros tutoriales del tema. Recuerden que tenemos el blog de Comunidad Tiflotec y ahí hay muchas cosas ya hechas en texto para que lo busquen. Bueno, creo que terminamos ya con este tutorial y ya saben, me pueden escribir a la dirección que sale en las cortinas para sugerirme tutoriales, revisiones, entrevistas, lo que ustedes quieran, para saludarme. También me pueden dejar comentarios aquí en el cajón para ello. Por favor, no olviden dejarme un me gusta, un pulgar arriba. Apoyen a las personas que realizamos contenido para el colectivo de personas con alguna discapacidad visual. Esto es un trabajo arduo, complicado, hay que saberlo hacer y hay que invertirle tiempo. Por favor, nada te cuesta apoyarme a mí y a los demás que hacemos un buen trabajo. Creo que ya con esto me despido. Se cuidan mucho. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao. Hemos llegado al final de este podcast. Contacta con nosotros, queremos saber de ti. Búscanos en grupos de Google, Facebook y WhatsApp como Comunidad Tiflotec. Síguenos en Twitter como @Tiflotec. Y suscríbete, dale like, comparte tu canal en YouTube, Comunidad Tiflotec.